Bueno, vamos a ver si puedo grabar correctamente em, y contar un poco eh, el tema de este encuentro, que es un no encuentro porque básicamente es uno hablando frente a una cámara. Pero bueno, vamos a hablar de películas pictóricas que, bueno, venimos trabajando hace bastante tiempo. En este caso, se dio la particularidad de que elegí una película que poco parecía tener que ver con lo pictórico, La Casa, de Alex Montoya, una película española, eh, lo- sí, localizada en la zona de Valencia, al menos ahí se filmó. Y bueno, en el segundo visionado llego a la conclusión de que tiene mucho para decir sobre el arte pictórico y el arte en general, ¿no? Me pareció que era ineludible una referencia cinematográfica también del mismo país, que es El Sol del Membrillo, una película de Víctor Erice, o Erice, no sé, de principios de los 90. Eh, es así, eh, expresamente una película sobre pintura, y ahora vamos a hablar un poquito de ambas. Bueno, en ambos casos hay una vuelta a una especie de paraíso perdido que tiene que ver con un jardín, un patio, una serie sí, dos lugares en cada una de las películas evocativos del pasado, evocativos sí, de un pasado anhelado, recordado con mucho sentimiento, ¿no? Eh, y por lo tanto asociado a un momento de felicidad. Eh, ya salta a la vista la relación de la cuestión de los frutos de esos jardines, de esos lugares, con esos recuerdos, ¿no? Bien. Eh, entonces, es interesante pensar que hay algo de el registro de la estética, ¿no? Del contacto con la belleza, también en el recuerdo, en la añoranza, en la memoria de lo vivenciado, ¿sí? Eh, y bueno, y también con el registro imaginario del recuerdo, ¿no? La imagen, muchas veces la imagen recordada eh, es un puente directo al sentido de la belleza, ¿no? Vamos a avanzar un poquito. Cuando comienza la película La Casa, tenemos un encuadre que filma al padre, que, bueno, está cerca de ser internado, y, y bueno, y está enmarcado o encuadrado, ¿no? La, la imagen, podríamos decir, del padre está enmarcada entre los marcos de una puerta, el resto de la casa es oscuridad, él está mirando una ventana. eh, pero lo interesante es que así comienza un poco la película y nos habla de este juego este juego pictoricista, podríamos decir, ¿no? De los encuadres, de los marcos, de los contrastes. En un taller alguien me decía, bueno, esta idea del barroco, ¿no? De la pintura barroca, de que la luz está focalizada, se le señala al espectador del cuadro dónde está el objeto de la obra, ¿no? El objeto representado. Y bueno, y esa cuestión de los claroscuros.
En El sol del membrillo hay particularmente es mucho más naturalista en tal caso, o si uno quiere, realista, en el sentido de que eh, trabaja con el registro de la cotidianidad, ¿no? Del tiempo que pasa justamente en tiempo real. Y bueno, y hay unos obreros, ¿no? Que están en la casa mientras el pintor pinta el membrillo del patio. Y bueno, y este fotograma en particular, que tiene mucho como de una especie de set de pintura, ¿no? Un espacio, un atelier, ¿no? Hay una especie de elemento pareciera para apoyar los lienzos y, bueno, unas lámparas, unas luces para iluminar justamente los objetos que se pintan, o los modelos. Y al mismo tiempo está esa especie de cuadro dentro del cuadro, que es un agujero en la pared, un obrero poniendo ladrillos y atrás un rostro de bueno, de una mujer que después vamos a saber quién es, eh, como la esposa, ¿no? O la pareja del pintor, que a su vez también es pintora. En fin, son como eh, simetrías, ¿no? Entre ambas películas. Lo que vemos en ambas películas es la cuestión de las ventanas todo el tiempo, ¿no? Yo digo ventanas del alma porque la ventana es de alguna forma una, sí, una evocación, un objeto evocativo, si queremos decirlo de alguna manera, de la mirada y también del arte visual, ¿no? Y bueno, ahí vemos con bastante claridad el tema de las ventanas. Esta es el living, bueno, ahí esta casa del pintor en El Sol del Membrillo es toda un estudio digamos, de pintores, porque además la esposa también pinta, bueno, así que no hay living, no existe nada, hay una heladera, todo está en los ámbitos donde se trabaja, ¿no? Pareciera. En el caso de la casa, donde no hay pintura, pero sí hay una casa que se construye con mucho amor por parte del padre de una familia que se va a reunir a, a ver qué hace con la casa, los hijos. Bien. Y el padre, con uno de sus hijos, que justamente es el que está mirando por la ventana, le había anticipado cuando era muy chico, ¿no? Que en ese punto iba a ser una ventana porque esa vista lo ameritaba. Iban a construir una casa ahí. Decíamos, habíamos hablado de las ventanas del alma previamente, los marcos de ventanas muy reiterativos, no, muy frecuentes en la película, como una metáfora de la mirada, de las artes visuales, ¿no? Y también lo que podemos ver en ambas películas es la ciencia de la luz, ¿no? Hay justamente, así como muchos movimientos del arte, desde el barroco hasta pasando por el impresionismo, fueron como eh, movimientos considerados como estudios de la luz, ¿no? Eh, bueno, en este caso estas dos películas también juegan con eso. Hay algo vinculado a la luz y el recuerdo, sobre todo la cuestión de los atardeceres también, que refiere a ciertos momentos paradigmáticos de la vida, ¿no? Se asocia el atardecer o el amanecer, o digamos las puestas y salidas del sol como con momentos, ¿no? Vitales, autobiográficos, ¿no? Como puntos, como de inflexión, no, pero de intensidad vital.
en los recorridos biográficos de todos los sujetos, entonces se asocia justamente, esos recuerdos están asociados a, podríamos decir, intensidades lumínicas, ¿no? Em, pero bueno, habría mucho para especular al respecto. Lo cierto es que ambas películas juegan, en el caso del pintor del Sol del Membrillo, está tratando de representar ese membrillo, ¿no? Como eh, en un momento particular en el que pasa el sol y lo pinta de una coloración especial. En la casa lo mismo, vamos a ver que muchos de los recuerdos de los personajes están asociados a este, ese jardín iluminado con esa piscina y etcétera, ¿no? Justo esa escena mostraba previamente al personaje limpiando la piscina y que llega la hermana y bueno, una de las justamente personajes que también tiene esos recuerdos de cómo tapaba el sol con la mano cuando estaba nadando en la piscina y bueno, jugaba con los rayos del sol, ¿no? Tapándolos y dejando de algún modo que hicieran contacto con sus ojos, ¿no? Tenemos como los talleres, ¿no? Los ateliers. En el caso del padre en la casa, es un carpintero, bueno, como un albañil, pero bueno, ese es su arte y él dice que hay que tener las herramientas como si fueran objetos preciosos, eso le enseña a uno de sus hijos. Lo mismo ocurre en El Sol del Membrillo, ¿no? Vemos todo el tiempo escenas o cuadros no sé si los tiene ahí tan cuidados, pero quizás es un poco más desordenada su forma, su estilo, pero bueno, también tenemos, digamos, el instrumental del artista, ¿no? Creo que son películas sobre los artesanos, las artesanías, ¿no? O sea, una casa, un cuadro también, eh, mal llamado arte quizás, son artesanías, ¿no? Las cosas que se crean a partir de la pasión, del deseo, ¿no? A eso le llamamos arte. La familia también, ¿no? Es el producto de una creación amorosa. En este caso, también la casa es la creación de esa familia también, ¿no? Decíamos entonces que es una película, La casa de gesto pictoricista. En lavaje de la piscina vemos como una especie sí, de brocha, ¿no? De pintor o sí, de pintura. Hay como un juego simbólico con el arte pictórico, ¿no? Y bueno, lo mismo en El Sol del Membrillo, que directamente es explícita esta cuestión. Para cerrar, bueno, en ambos casos el tema de los frutos de esos jardines, que son como jardines de paraíso perdido, ¿no? Eh, bueno, esos frutos están muy presentes. En la casa vamos a ver varios, vamos a ver naranjas, vamos a ver, y como en este caso, granadas y otras cosas también. Vamos a ver, por otro lado, romero, vamos a ver, bueno, filodendros, vamos a ver muchas plantas, pero creo que los frutos tienen algo que se asocia con la cuestión del sabor, ¿no? Del recuerdo eh, gustativo y bueno, y eso también hace a la construcción identitaria muy enraizada en las profundidades del sentimiento, ¿no? Eso se va a ver también en El Sol del Membrillo, en una especie de voz en off que es como una reflexión interior, un monólogo interior del personaje del pintor que va a contar, ¿no? Cómo recuerda él eh, la cuestión del membrillo en su infancia y la relación con sus padres. Eh, Realmente es muy interesante cómo todo gira alrededor del membrillo, incluso los obreros albaneses
que van a probar en el momento en el que el membrillo, digamos, madura y cae y se puede comer. Bueno, ellos lo prueban y no lo conocen mucho el fruto, entonces hacen como una reflexión bastante superficial sobre el gusto del membrillo. Y bueno, es interesante el contraste, ¿no? Cómo puede cambiar la representación de un simple fruto en un personaje si está asociado a el conjunto de la biografía, el conjunto sí, de la educación sentimental de una persona, ¿no? Bien, entonces esa era un poco la reflexión, espero que se haya grabado y ahí veremos. Ahí me entero. Bueno, gracias por escuchar.